porque vamos a darle la bienvenida ahora sí a alguien que sabe muy bien de lo que habla, y ella es Luciana Howley, integrante del CEFOPED, especialista en educación, nuestra analista, una de nuestras preferidas, Luciana, porque siempre nos trae unas columnas espectaculares. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espera escucha? un momento, desmuteate, Luciana. ¿No? ¿Vos No, estás despunteada? Prende y apaga, enchufa, Ahí está. desenchufa. Ahora, ¿Ahí se escucha? perfecto. Ahí va. Vas. Era una cosita. ¿Cómo Nueva estás, Lu? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, aquí estamos, Luciana, en este día. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo está por allí, por las tierras cordobesas de nuestro Y centro? acá hay mucha niebla, para mí que es todo modo papa, ¿eh? Acá Pero blanca, claro, ya empezó el humo. Acá ya arrancó. Las escuchaba recién. Vieron que además de, bueno, la congregación religiosa, ¿no? Que está con el rezo, hay mucha apuesta. Hay apuestas, chicas. Parece que la gente ha puesto, ¿no? Hay apuesta de todo, claramente, como los partidos. Ha puesto también en su papa, una monedita para ver si le va bien. Es que ¿se acuerdan que salió en la quiniela? Economía circular, esto, no sé. ¿Pero se acuerdan que la quiniela salió? ¿Cuál era, Lu? Que no me acuerdo. El 88. El Papa, claro, que murió a los 88 años. Bueno, había todo ahí que no jugó, se quiso morir. ¿Por qué no jugamos, chicas? Yo me quise morir cuando me enteré. Escuchame. Y bueno, ¿sabés quién es el más apostado? Habría que buscarlo. No, lo que dicen es que supuestamente los que vienen más candidatos, más candidateables, son los que te dan menos dinero porque la gente está poniendo más. Pero más. Claro, así se ve que funciona este juego. Y las posibilidades, y lo que dicen es que para el viernes se elegiría. Las apuestas, digamos, online, están tirando a que el viernes sería, digamos, el día donde se elegiría. Son todas cosas que se van diciendo, chicas, por supuesto, esto no es fuente del pueblo, digamos, ¿no? Bueno, pero a nosotras nos interesa la fuente del pueblo. Ahora, el nivel de cómo el diablo metió la cola en esto, porque la apuesta no está bien vista, les quiero decir. Además de que hay uno. Además, la apuesta, esto que ustedes vienen conversando tanto, ¿no? También de la digitalización, porque es toda la apuesta online también, ¿no? No es el juego tradicional de la quiniela que decíamos hoy, ¿no? También, de una. Así que sí, ese mundo también atraviesa. Veremos a ver cómo le trajiste. O sea, ya con eso te digo que hasta la columna. La mezcla, este eclecticismo de creencias, ¿no? Una cosa entre religiosa y hereje, ahí hermosísima que tiene nuestra cultura popular. Y el Dios dinero, que todo le rezan al mismo santo, que es el Dios dinero, con o sin Francisco de por medio. Totalmente. Exacto. Dicho así es. Luciana, contanos, somos todas oídos. Bueno, ahora sí les paso, les contamos un poquito ahí, como siempre agradecerles desde el CEFOPED la posibilidad de participar y de venir a compartir un poco lo que venimos trabajando, estudiando. En particular en este programa venimos a compartir un poco esta vinculación que ha tenido siempre la educación con la religión, ¿no? Y que, es algo que nos atravesó y nos atraviesa actualmente también. Primero, hacer como un breve, digamos, recorrido histórico, mencionando que, en la historia en el colonial, digamos, de América Latina, sí lo que sucedía era esto de que las clases medias y las altas se formaban sobre todo en estos saberes teológicos, ¿no? Y que muchos de quienes tenían la posibilidad, ¿no?, de estudiar, se formaban en sacerdocio, como aparece ya ahí, digamos, esta influencia, ¿no?, de la religión. Luego, ahí aparece, digamos, uno de los, cuando uno lee, digamos, sobre el inicio por ahí de la institución escuela, aparece un sacerdote, por supuesto, ¿no?, que en el recorrido y en la historia tenía que aparecer algún sacerdote, y en este caso, digamos, vemos a uno que se llama Padre Lasalla, que se habla, digamos, de las escuelas del Padre Lasalla, que tenía como la propuesta esta de hacer una escuela de modo pastoreo, pensándolo y planteando, ¿no?, desde la tarea religiosa, ¿no?, esto de que haya un líder en el centro, en la imagen, digamos, que se grafica, que nosotros habíamos compartido ahí también una imagen,
un único docente con una gran cantidad de estudiantes, ¿no? Donde el control y la disciplina era como lo principal, ¿no? De ese modelo, y que bueno, después obviamente con el paso, esto fue aproximadamente en el 1500, cuando avanza, ¿no? El sistema educativo a conformarse como lo que es hoy, digamos, vemos que siguen habiendo también algunas de esas líneas en la práctica educativa. Después veíamos que, bueno, del 1810 a 1850, más o menos en ese periodo, viene, digamos, ¿no? a haber esta disputa, ¿no? Entre unitarios y federales, revolucionarios y conservadores, en donde hay diferentes proyectos que van a tener, digamos, hacia adentro un poco un tinte más católico, y que luego cuando surgen, digamos, se forma, ¿no? El Estado-Nación y empiezan a formarse los sistemas educativos, sobre todo empiezan a tender, ¿no? Y a tener esto de un carácter más laico en general en los diferentes países de América Latina. De hecho, en nuestro país tenemos en 1884, o sea, la ley 1420, que propone, ¿no? La educación obligatoria, laica y gratuita. Vemos que ahí un poco el Estado, ¿no? Empieza como a dejar de lado o a intentar, ¿no? Dejar de lado las influencias también, ¿no? de la religión. Después buscábamos, digamos, también, y vemos que, bueno, en la historia, ¿no? Del estado de bienestar, y en particular en nuestro país, vemos a partir bueno, del desarrollo también del peronismo, ¿no? Que tenía una gran influencia, digamos, ¿no? Desde el campo religioso católico, y donde aparecen también estos movimientos, ¿no? De la teología de la liberación, de los curas de opción por los pobres, bueno, aparecen también, ¿no? A partir de este contexto, y donde también empiezan a intervenir en el campo educativo. Luego, la época neoliberal, vemos que, bueno, claramente empieza a haber una gran privatización, ¿no? del campo educativo, y en este marco también se abre la posibilidad de que empiezan a aparecer cada vez más los colegios religiosos, ¿no? De diferentes religiones, no solamente católicos, y que, bueno, hasta hoy, ¿no? A la actualidad, vemos que existen diferentes, digamos, colegios de diferentes religiones, como los católicos, protestantes, evangelistas, ¿sí? Judíos, bueno, así que sigue siendo, digamos, ¿no? Como una pata en el campo educativo también. En ese marco nos gustaba traer, digamos, algo que ustedes ya habían mencionado en Nodal, en Omitir Intro, en el programa de los sábados, que es tan interesante, A ver. respecto de los jesuitas, ¿sí? Como una parte, ¿no? del campo religioso que también vino, ¿no? a aplicar en el campo educativo. Algunos datos para compartir: fundaron más de 500 instituciones educativas en América Latina durante todo el periodo colonial. Recordemos que ellos los envían, digamos, los españoles para trabajar en la colonización, ¿no? En nuestros pueblos. Establecieron colegios para la élite, colegios mayores, le decían, para la élite, y colegios menores que tenían que ver para los jóvenes indígenas o mestizos, ¿no? Cómo se fue también haciendo esa división, y algunas universidades como las que existen hoy, como la Universidad Javeriana en Colombia, la Universidad del Salvador en Argentina, y la Universidad de Córdoba también, ¿no? Que, bueno, es una de las más antiguas de América Latina. Y que el formato que ellos utilizaban, que también se estudia cuando se habla, digamos, del recorrido del sistema educativo, tiene que ver se llamaba Radio, lo voy a leer porque no me sale mucho en latín, Ratio Studiorum, que venía, digamos, a traer una figura de un decurión, decían ellos, donde había como dos bandos, sí. ¿De un qué, perdón? Ratio Studiorum, sí. Se llamaba, y viene la figura de decurión, así se llamaba. Ah, ok. Eso no. Que la propuesta tenía como dos filas de estudiantes, el docente estaba en el centro como si fuera un juez, y había cada estudiante tenía su decuria, digamos, en el otro lado. Entonces, como que entre los dos estudiantes se iban ayudando, entre las dos filas, y el docente estaba en el medio como el juez, ¿no? Y decía que esto se debía, digamos, a la gran cantidad de estudiantes que tenían. Entonces se promovía como esa colaboración, digamos, entre los estudiantes. Que, bueno, como otro formato también que hoy lo podemos... La precarización docente, digamos, sería una manera decorosa de salir de la precarización, como ahora. En esa época. Podríamos volver a implementarlo, Luciana Howley. ¿Qué decís? Así, bueno, ahora se van a ayudar entre ustedes porque yo con 160 no puedo más, no chicos. Puedo. Exactamente. A ver si elijan su decurión y allá van. Allá vamos.
Bueno, y en esto, algo que también, que esto me refería a esto a lo que había mencionado la otra vez, que ellos los jesuitas crean las reducciones que se llaman, que son como estas misiones que realizan en diferentes lugares de América Latina, en donde enseñaban a leer, a escribir, a tocar instrumentos, diferentes oficios, y en donde una de las cosas interesantes, digamos, que mencionaba y que ahí trajimos, hay un pequeñito video, no sé si se puede mostrar, que una propuesta, digamos, era que hacían compartían, digamos, la religión y como no podía, como les costaba mucho hacerlo desde el lenguaje, porque tenían lenguajes distintos, idiomas distintos, empezaron a hacerlo a través de dibujos. Con esos mismos dibujos que dibujaban los pueblos originarios, bueno, de ahí, digamos, hicieron con esos mismos dibujos esta propuesta del formato, ¿no? De el contenido católico, ¿sí? Así que, bueno, como para traer también esto que decíamos, ¿no? No dejaron de ser colonizadores y aportaron, obviamente, a la colonización, pero bueno, fue algo distinto, ¿no? Desde este movimiento jesuita. Sí. Después compartir también que, bueno, la religión, como dijimos, atravesó cada momento histórico y en particular en Argentina, en la época de la dictadura militar, hubo también, ¿no? Una gran influencia, ¿no? Uno de los pedagogos, en esa época se desarrolló lo que se llamó la pedagogía personalista, donde Víctor García Oz, que era un pedagogo español del Opus Dei, fue quien llevó como la línea. Y una de las propuestas tenía que ver con la educación católica en todos los niveles, ¿no? No dejó de estar ahí presente. Y después nos fuimos un poco a ver qué pasaba hoy, ¿no? Con la educación religiosa y vimos que justamente este año se publicó un informe porque se trabajó, digamos, en la renovación de los lineamientos curriculares para la catequesis en la escuela, que la última vez que se hicieron fueron en 1997, y junto con un estudio del CONICET se recuperaron, digamos, algunos datos. Les compartimos. Casi 6 de cada 10 estudiantes, esto es un informe que se hizo a partir de estudiantes de nivel secundario en escuelas católicas. Bien. En particular. Casi 6 de cada 10 estudiantes manifiestan ser católicos. Un 40% de los que respondieron asistieron alguna vez a algún templo en el último año. 5 de cada 10 estudiantes se consideran poco religiosos. 6 de cada 10 refieren que la escuela poco y nada les ayudó a crecer en la fe. Y algo que sí está interesante y que para seguir con lo que continuamos, digamos, es que el 65% afirma haber participado en actividades solidarias con una fuerte prevalencia de Cáritas. Como para también mencionar, ¿no? Cómo la iglesia, ¿no? Esta participación muchas veces de la iglesia en la escuela también ayuda, ¿no? A generar un poco y a promover estos lazos comunitarios, ¿no? Como otra mirada, ¿no? Y otra forma de ver la realidad y de ver la vida, que también fue un poco lo que planteó Francisco durante su paso en el Vaticano, ¿no? Y en eso traíamos también que gracias a Francisco surge esta experiencia de las escuelas ocurrentes, que seguramente han escuchado y que salieron muchos jóvenes salieron a hablar en el último, luego del fallecimiento, que, dice que fue fundado en el 2013 cuando Francisco era Bergoglio, que trabajaba en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que luego de la crisis del 2001, él convoca a 2 educadores y dice que, hay que convocar a los jóvenes, ¿no? A trabajar con los jóvenes, y empieza a surgir esto de las escuelas ocurrentes, que hoy está en todo el mundo, que, son fieles seguidores de Francisco, es una propuesta, digamos, para la participación de los jóvenes, y que tiene escuelas de vecinos, escuelas de hermanas, trabaja en la sustentabilidad, red de universidades, escuelas de fútbol y un programa de ciudadanía, ¿no? Obviamente siempre también la iglesia desde un modelo de ciudadano, ¿no? Por supuesto, detrás, digamos. Pero señalando un poco también este lugar, ¿no? Que muchas veces la participación en la iglesia, ¿no? Da, ¿no? A la comprensión de la realidad, a la lectura de la realidad, ¿no? Que hoy lo vemos también en estas diferentes, en el trabajo, ¿no? De los diferentes curas que trabajan en la opción por los pobres, ¿no? Cómo habilitan, ¿no? La posibilidad de leer la realidad y de intervenir en la realidad, ¿no? Y que muchas veces es una gran posibilidad trabajar, digamos, con las escuelas en ese sentido para formar también ciudadanos y personas un poco más críticas y participativas, ¿no? También en ese sentido señalar y destacar eso. Está bueno, Lu, porque esto muestra las iglesias, ¿no? No hay una sola iglesia, hay líneas, ¿no? Ideológicas dentro de la iglesia. Eso se ve también en las instituciones educativas que conducen. Es una de las grandes instituciones socializadoras, ¿no? Creo
estos datos igual de estas encuestas de opinión que nos decías recién, bueno, cómo la Iglesia empezó a entrar en crisis como una de las instituciones tradicionales, ¿no? Las instituciones educativas igual, ante la emergencia de estas nuevas, ¿no? Instituciones socializadoras que son podemos decir, las redes sociales, ¿no? Las industrias, las plataformas digitales. Pero bueno, hay ahí obviamente una línea jesuita que tuvo que ver principalmente con la educación, como bien nos explicás. Mientras hablabas, me acordaba, Francisco canonizó a Mamantula, ¿no? Es una santa argentina que ella estuvo ahí al servicio de las misiones jesuitas, y así la llamaban los pueblos originarios, Mamantula, por eso. Y bueno, fue quien desarrolló el modelo más... Obvio que hay tensión con esto, porque no dejaron de ser colonizadores y no respetar la cultura de los pueblos originarios. Tienen una mirada un poco más... ¿no? Creo que por eso también después lo fueron, ¿no? O sea, después cuando se dieron cuenta que ya estaban avanzando en la emancipación. Tal cual, y que de verdad hubo, o sea, y esto uno lo puede discutir incluso en base a libros, a registros historiográficos. Digo, Jorge Abelardo Ramos, en su Historia de la Nación Latinoamericana, le dedica una cantidad de reflexiones a la tarea de los jesuitas. Y no era un vago muy amigable con la Iglesia, y sin embargo dice, bueno, Jorge Abelardo Ramos, un pensador nacional de izquierda, y sin embargo dice, bueno, sí, los jesuitas tuvieron el mayor grado de respeto a la cultura, propiciaron la mixturación, no el aniquilamiento total, propiciaban el modelo comunitario, como bien estaba describiendo Lu. Hay una cosa que es historiográfica y que, bueno, es innegable. Eran parte de los brazos diplomáticos, si se quiere, del imperialismo español, y sí, lo eran. Pero bueno, también pudieron correrse un poquito del lugar sanguinario que ocuparon otros en esa colonización, en ese saqueo. La doctrina social de la Iglesia, que le llamamos también, ¿no? Que después hizo síntesis con la doctrina peronista, ¿no? Bueno, esto que decías, Lu, de ciertos valores comunitarios, creo que los estamos levantando porque del otro lado hay fascismo y muerte, ¿no? Sino también somos críticos y críticas de obviamente el rol de la Iglesia, el rol político, ¿no? de la Iglesia, pero los pueblos, ¿no? Y más en América Latina y Caribeña tenemos una matriz católica, obviamente por nuestra historia de conformación como territorio, que nos atraviesa. Todos los liderazgos populares en la política también reconocieron y respetaron la matriz religiosa de nuestros pueblos. Sí, está el mismo Fidel, los caudillos populares de nuestras luchas federales en Argentina, o sea, tenemos esta raigambre, ¿no? Religiosa que nos hace culturalmente también, ¿no? Porque hay izquierdas y sectores que, viste, esta cosa de mirar por arriba a los pueblos, ¿no? Los procesos populares diciendo, ay, porque es el opio de los pueblos y que no sé qué. Todo bien. Tenemos opios peores, chiques. Claro. Nadie dice el opio de los pueblos de las redes sociales que te están destruyendo la masa encefálica. Exacto, pero bueno. Acá, mira, Lu, te leemos, obviamente te saludan, te dicen, nos encanta tu columna. Dice, los jesuitas tuvieron un rol importantísimo, dice Juan. Algunos dicen que colonizador, otros democratizador. Bueno, odiaba catequesis, dice Luisa, me obligaron a ir. Me olía todo a chamullo, muy bueno la columna. Yo soy ateo, nos dice Juan, sorry. También en la escuela me hacían rezar cuando era chica. Sí, a mí también. En la primaria me hacían dejar la mochila en la puerta de la capilla de la escuela para que el ángel de la guarda se sentara a descansar mientras estábamos en la misa de la mañana. Ah, era con todo tu escuela. Seila. Tu escuela iba por todo. No me gustan las escuelas privadas católicas, elitistas y bajan línea, dice Luisa. La misa era antes de izar la bandera, dice Seila. Ojalá haya un cura negro y así se cumple el apocalipsis, dice Luisa. Y te solucionan todos los problemas. Un poco de banco, ya fue todo. Igual Pakistán y la India se están tirando bombas, así que todo indica que podemos ir hacia allá. Del portón que trajo la Sol.
Viste que llega un momento que la amenaza permanente de que se termine todo, decís, bueno, dale, por favor, te lo pido que se termine todo de una vez. Hicimos el juego, por favor, que se reinicie. Claro, reset, please. ¿Qué más dice? Avisen rápido si no pago la tarjeta de crédito. Sí, es verdad, que Francisco cambió todo, dice Luisa, es cierto, se animó. Lucas Aguilera nos dice chupacirios. Supongo que nos dice a nosotros. A nosotros, seguramente. Yo sí, la verdad que ando chupando cirios ¿Sabe mal. cuántas síndor te hace falta para decirnos chupacirios? Por favor, un poco de respeto, No, además lo he visto ustedes que mencionaban, ¿no? El momento histórico en el que estamos, que bueno, terminamos también, digo, esto, después de mucha crítica a la Iglesia, reivindicando esto, ciertas propuestas, ¿no? Que al menos acercan y construyen un poco de dignidad, de humanidad, y que también cuántos militantes políticos, ¿no? Vienen muchas veces de la militancia religiosa, ¿no? De esas actividades, que bueno, también la posibilidad... Hola. ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos compañeros y compañeras desaparecidos en la Argentina por la última dictadura militar tenían su principal inserción en la Iglesia? Y eran de izquierda, y eran revolucionarios, y bueno, sí. También, bueno, es esa Iglesia la que nos interesa, bueno, la que nos interesa, y la que también creo que Francisco puso un poco, la muerte, ¿no? De Francisco, porque capaz antes de la muerte tampoco hablábamos tanto. Pero la muerte de Francisco puso también, ¿no? Como un poco eso en evidencia, y bueno, hay que aprovechar, también aprovechando el momento histórico, ¿no? Ojalá sirva para multiplicar esas experiencias comunitarias en la Iglesia. Y por último, trajimos dato de color, algunos actores políticos argentinos que fueron a colegios religiosos. A ver. Bueno, Javier Milei fue al Colegio Cardenal Copelo, en Villa Devoto. Mauricio Macri fue al Colegio Cardenal Neumann. Cristina Fernández fue al Colegio Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de La Plata. Y Luis Alberto Spinetta al Instituto San Román. Míralo al flaco, ese no me lo esperaba. El flaco era así. Sí, pero era todo amoroso, paz y amor, eso sí. Datazos, Lu, me gusta. Mini datitos que bueno, cómo nos atravesó. Esto atravesó, digo, la universidad también de nuestro país, después del golpe de Estado del 55, ¿no? que los sectores fascistas bombardean la Plaza de Mayo, digo, intentando matar a Perón, que era el presidente en ese momento, que después se debe exiliar. Los sectores conservadores, ciertas izquierdas, el Partido Socialista, digo, todos bancaron, ¿no? Y festejaron el golpe a Juan Domingo Perón, que era tildado de fascista, ¿no? Un poco para que hagamos algunos paralelismos. Esa alianza que logran, o ese alineamiento que logran estos sectores más, ¿no? Conservadores fascistas, se rompe con la discusión laico-libre de la universidad, entonces muchos sectores universitarios empiezan a volver a alinearse a sus intereses populares, ¿no? Sí. Y empieza, bueno, a reconfigurarse, ¿no? la fuerza popular en Argentina. Entonces, es un debate realmente que hay que conocer, que ha partido aguas en determinados momentos y ha alineado, ¿no? sectores en otros. Entonces, me parece súper interesante conocer esto, Lu, que nos traes. En un continente tan atravesado, y esto que nos contabas también de la teología de la liberación fue muy importante, es muy importante la opción por los pobres, digo, son fracciones de la Iglesia que han tenido y tienen un rol central, ¿no? en las fuerzas populares, son quienes caminan los territorios, ¿no? Quienes tienen capilaridad, Eso es fundamental. Sí. Las marchas, están en las calles, ¿no? El padre Paco era la otra vez, ¿no? Que estaba en la marcha, y que bueno, también en la marcha de los jubilados. Bueno, le mandamos un beso, anda por África, no sé si ya volvió, porque queremos que venga al estudio y no vuelve todavía. Pero sí, todo ese tejido social de resistencia en los peores momentos, digo, encuentra en la institución de la Iglesia Católica en toda Latinoamérica un actor central, ¿no? Y que siempre tiende a la solidaridad, a la unión en los peores momentos, a poder sostenerse solidariamente, ¿no? Entre vecinos. Cristo vence y Perón vuelve, dicen por acá, claro. Claro, Cristo vence era la inscripción en los aviones, ¿no? De nuestras Fuerzas Armadas que bombardeaban la plaza.
No, y esto es interesante, la feminista, yo siempre cuento que Dora Barrancos dice, la derecha fascista en este siglo ha hecho que las feministas y la iglesia nos termináramos cruzando en el mismo círculo y nos encontráramos de nuevo, ¿no? Ante esta... Tan bruto es el monstruo, tan grande es el fascismo. No, y saltando antinomias, ¿no? Por esto, no hay una sola iglesia, no hay un solo feminismo, ¿no? Hay católicas por el derecho a decidir, hay iglesias que tienen que ver con los intereses de su pueblo, hay otras iglesias que los combaten, que los matan, que, ¿no? Pero creo que está bueno no ponerse conservadores, porque obviamente, pero en este momento vamos a bancar la línea, ¿no? Que ha tenido Francisco en la iglesia y que sería que la mejor opción para sus pueblos, para los pueblos del mundo, es que haya una continuidad con Francisco, que estaba pidiendo hasta el último minuto de su vida alto al fuego en Gaza, ¿no? Denunciando la guerra, denunciando obviamente los crímenes contra la humanidad. Sí, tal cual. Y que bueno, que digo que eso, ¿no? Que este momento histórico multiplique, ¿no? También la participación social, la posibilidad de seguir construyendo, ¿no? Comunidad, de seguir generando dignidad para la población, de seguir esto, ¿no? Que haya movimientos que se posicionen, ¿no? En los momentos históricos para poder hacerle frente a este fascismo, ¿no? Que nos atraviesa y que viene por todo, ¿no? No discrimina religiones tampoco, así que bueno, ojalá que sirva para eso, ¿no? Totalmente, Lu. Bueno, me encantó. Sí, muchas gracias, Luciana Howley. Amamos tus columnas, las columnas del CEFOPED. Recordemos que Luciana viene en representación también de un conjunto de compañeros y compañeras que trabajan mucho, que investigan, que saben, que se forman y que debaten en torno a la educación del pasado, del presente y del futuro, sobre todo mirando al futuro, por supuesto, en este siglo XXI, en esta fase digital del capitalismo. Muchísimas gracias, Lu, les mandamos un abrazo a todo ese equipo y nos vemos en la próxima columna. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, chicas, como siempre, gracias a Nodal por la posibilidad. Cuando tengamos los datos de las apuestas, les compartimos también. Buenísimo, por favor, esperado. Gracias, Luciana, analista de Nodal.